Uno de los autores que a través de sus alegorías nos puede ayudar a comprender los grados del conocimiento es justamente Platón, a quien pueden ver en la pantalla en una hermosa escultura que se encuentra en Grecia. Es muy probable que estén familiarizados con algunos de los muchos mitos que Platón nos regala en sus diálogos, especialmente con los que abordamos en la escuela, que son el mito del auriga, que explica las partes del alma, o el mito de la caverna, que explica el estado de la naturaleza humana frente al conocimiento. Yo quisiera combinar en esta ocasión el mito de la caverna de Platón con el símil de la línea. Este símil de la línea explica los grados de conocimiento. Esta analogía nos la presenta Platón al final del libro sexto de la República. Esto que ven a mis espaldas es un fragmento de la República de Platón en papiro hallado en Egipto. Otro nombre con el que se conoce esta metáfora es el de línea dividida o analogía de la línea. ¿En qué consiste, pues, este ejemplo que Platón nos propone? Él nos dice que imaginemos una línea y que esta línea se divide a la mitad y a su vez cada uno de los dos segmentos formados en dos, lo cual nos daría lugar a 4 secciones. Cada una de estas secciones va a corresponder a un grado de conocimiento que va desde lo menos claro y preciso hasta lo más claro y preciso. Y además nos va también a explicar su dualismo epistemológico. Por otra parte, tenemos el mito de la caverna que se encuentra al principio del libro séptimo de la República. En él, Platón nos habla de cuál es la naturaleza humana con respecto a la ciencia y la ignorancia. En este mito, Platón nos pide que imaginemos que hay una serie de hombres prisioneros en una caverna desde que nacieron. Ellos están atados del cuello y de las manos, de tal manera que solo pueden ver hacia el fondo de la caverna. Están recargados en un muro atrás del cual una serie de personajes llevan una serie de objetos como si fueran titiriteros, y estos objetos, por efecto de la luz que da la hoguera que se encuentra dentro de la caverna, se reflejan en el fondo de la misma. Los prisioneros nunca han visto otra cosa que las sombras, desde niños, de tal manera que ellos creen que esa es la única realidad. ¿Qué sucedería si alguno de estos personajes se liberara de sus cadenas y emprendiera el camino de salida? Lo primero que notaría son a estos personajes y sería consciente de que lo que veía eran las sombras de estos objetos que llevan estos titiriteros y que esas sombras se proyectan en el fondo de la caverna por la hoguera, por la luz que da la hoguera. Resulta que si este prisionero sigue en su intento de salida de la caverna, lo primero que le va a suceder es que una vez que salga, la luz lo va a enceguecer. No va a ser capaz de ver claramente después de tantos años de oscuridad. Primero, nos dice Platón, que vería inclusive su propia imagen reflejada en el agua o quizá la imagen de estos objetos reales reflejada por la luz del sol. Pero una vez que lograra dominar esa ceguera, podría ver las cosas tal y como son. Si ustedes se fijan en esta ilustración, las sombras corresponden a un jarrón, a un ave y a un árbol, que son los objetos artificiales que llevan estos personajes y que a su vez también son copias de los objetos reales. Aquí tenemos los árboles, las aves
y los jarrones. Y resulta que este hombre, una vez que se da cuenta de todo lo que está viendo, quiere regresar a la caverna a contarles a sus compañeros lo que vio, pero de la misma manera que lo enceguece la luz al salir de la oscuridad, le ocurre al regreso. Nuevamente se siente enceguecido, ligeramente torpe, se tropieza, y cuando les cuenta a sus compañeros lo que vio afuera, pues ellos lo tildan de loco y de torpe, e inclusive querrían matarlo. Esto es lo que Platón nos cuenta en este mito. Vamos entonces a superponer la alegoría de la línea al mito de la caverna de Platón. Entonces, el espacio que tenemos es el gráfico que ven a mis espaldas, donde pondríamos la línea que lo divide al centro, pues precisamente en la hoguera, que es la mitad de la caverna. Si nuevamente dividimos este segmento, correspondería a la sección donde está el muro, que divide a los prisioneros de los titiriteros. Si añadimos una nueva división, esta separaría a los presos que están intentando salir del exterior de la caverna. Y entonces tenemos 4 grados de conocimiento. En la línea empezaríamos de izquierda a derecha. En este gráfico vamos a ir por secciones de la caverna. Y entonces, el primer grado de conocimiento, Platón lo llama eicasía. Esto quiere decir imaginación o conjetura. ¿Por qué? Porque los presos solamente ven las sombras. Imaginan cómo es la realidad, pero ellos creen que es la realidad, ¿sí? Solo tienen una conjetura. Para avanzar a un nuevo grado de conocimiento, pasamos a la siguiente sección y entonces Platón la denomina pistis, es una opinión. ¿Por qué? Porque creen los prisioneros que la realidad, o el prisionero que ya avanzó, es esto que llevan los titiriteros. Un siguiente segmento correspondería al pensamiento discursivo, a la dianoia, en la cual ya se está buscando un conocimiento por uno mismo. Ya no se debe al reflejo de la hoguera, ya no se debe a los objetos que llevan los titiriteros o a las sombras que se proyectan en la caverna. Ya es un pensamiento que se está buscando personalmente. Y finalmente, el último segmento correspondería al pensamiento puro, lo que Platón llama noiesis, es decir, finalmente se conoce la realidad tal cual es. Yo les pediría aquí que notaran que tenemos 2 grandes segmentos. El de la doxa u opinión, que es causada por la imaginación o por la creencia, y la episteme, que es la verdadera ciencia, que implica ya el pensamiento discursivo o el pensamiento puro. Resumiendo, Platón nos está explicando su dualismo tanto ontológico como epistemológico. ¿Por qué dualismo ontológico? Porque Platón nos está hablando de 2 mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. El que es realmente el que existe es el mundo de las ideas. El mundo sensible solo es una copia, solo es un reflejo. Esto se muestra en que en el mundo sensible tenemos simplemente sombras del verdadero ser o objetos artificiales que lo representan, pero no el verdadero ser. En cambio, en el mundo de las ideas tenemos tanto los objetos matemáticos como las ideas que constituyen el verdadero ser.
Ahora, con respecto al dualismo epistemológico, sabemos entonces que hay 4 grados de conocimiento: la imaginación, la creencia, el pensamiento y la inteligencia, que corresponden a 2 realidades epistemológicas. Estas son la doxa u opinión y el conocimiento fundamentado o episteme. De tal manera que la icasía y la pistis son mera opinión, no son un verdadero conocimiento, solo un antecedente. El verdadero conocimiento es el de la ciencia, el de la episteme, tanto dianoia como noesis. Otro elemento importante a tener en cuenta es la presencia de 2 luces que posibilitan el conocimiento, a saber, la hoguera y el sol. El sol ilumina el mundo inteligible y la hoguera ilumina el mundo sensible. ¿Qué notamos en ellas? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué 2 luces? La hoguera es una participación. Esa luz de la hoguera es una participación de la verdadera luz, que en el caso de Platón es la idea de bien y que en esta alegoría está representada por el sol. Finalmente, ¿qué destacamos desde el mundo griego? 2 vías de conocimiento: la opinión y la ciencia. Parménides las llamaba la vía de la opinión y la vía de la verdad. Platón las llama doxa y episteme. ¿Cuál es el conocimiento que verdaderamente nos interesa? Desde luego la episteme, el conocimiento que tiene fundamento. ¿Por qué? Porque la opinión de alguna manera está buena para el café, para una plática entre amigos, pero no nos aporta un conocimiento sólido, un conocimiento fundamentado, que es el que se busca en la ciencia y en la educación. Ahora, esta doxa dividida en eicasía y en pistis se refiere, según Platón, a 2 tipos de artes. La eicasía a las artes puramente estéticas y la pistis a las artes prácticas, a las artes aplicables. La episteme, por su parte, que tiene tanto dianoia como noiesis, en la dianoia, diría Platón, se encuentra la parte de la aritmética, de la geometría, que si bien ya es un conocimiento científico, parte de supuestos, ¿sí? Supone que esos objetos matemáticos se refieren a cosas reales y con ellos trabaja. A diferencia de ella, la noiesis, el pensamiento puro, avanza en esas hipótesis, en esos supuestos, para llegar a conclusiones. Por eso es el conocimiento verdadero, el conocimiento científico. Desde el mundo griego también podemos distinguir otros 2 tipos de saberes: la tecné o técnica, que se refiere al saber hacer las cosas, y la poiesis, que tiene que ver con la creación, con la realización, con aplicar la tecné correspondiente. De esta manera tenemos varios tipos de conocimiento y ya nos tocará ver cuál es el conocimiento que vale la pena perseguir. Hago una aclaración. La salida de la caverna implica ese paso desde una mera imaginación hasta un conocimiento verdadero, y es un camino que se tiene que recorrer, Esto no quiere decir que un maestro como el prisionero que salió y que obviamente representa a Sócrates y a una amarga queja por su injusta muerte, implique que el maestro o el filósofo tenga que cargar en brazos a los otros prisioneros y sacarlos de la caverna,
o sacarlos a la fuerza. No, es un conocimiento que ellos tienen que ir adquiriendo personalmente, de manera individual. Y el filósofo o el maestro lo que tiene que hacer es acompañarlos en ese conocimiento, pero es un trayecto que se tiene que recorrer. Espero que haya quedado claro en qué consiste este dualismo epistemológico entre opinión y ciencia, entre doxa y episteme, que de alguna manera nos está indicando que si bien ambos son conocimientos, el conocimiento verdadero es la ciencia. También recordar que la episteme tiene que ver desde su parte discursiva con la aritmética y la geometría y lo que es ya la intuición, el verdadero conocimiento. Obviamente Platón dice es la dialéctica y desde luego la filosofía. De alguna manera es bueno también tener en cuenta estos otros dos tipos de saberes que son la tecné y la poiesis, porque todo ello forma parte del ámbito de nuestro conocimiento. Espero que haya quedado clara esta perspectiva platónica y los invito a hacer comentarios y desde luego a presentar sus dudas para que este tema quede bien claro. Estoy a su servicio, soy la doctora Alejandra Ocampo y desde luego es un placer compartir esto con ustedes. Muchas gracias por su atención.